Es una locura, es un tema por demás aterrador. Pero por increíble que parezca, en Star Trek, canónicamente, a mediados del siglo XXI, ocurrió una tercera guerra mundial, cual marcó el inicio de la historia de Star Trek tal y como la conocemos. Por no mencionar que dicho evento histórico en la franquicia fue el punto de divergencia de muchas historias locas y líneas temporales alternas que al día de hoy analizaremos, sabiendo que el tema ha estallado como una locura en estos días. Pero ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué fue a lo que Q se refirió de manera burlona durante la misión de Farpoint? Pues bueno, me tomé la libertad de recabar información tanto de fuentes canónicas como no canónicas, para poder dar una forma preliminar a los sucesos que se dieron lugar en la Tierra durante el 2026 y el 2053. El día de hoy hablaremos de la Tercera Guerra Mundial en el canon de Star Trek. Como bien recordaremos, el argumento de la Tercera Guerra Mundial fue introducido por primera vez en la franquicia en el episodio de Semilla Espacial, cuando McCoy disfruta al corregir a Spock del hecho de que Khan no fue el iniciador de la Tercera Guerra Mundial, sino de las guerras eugénicas. Pero dicho conflicto, bien se sabe que fue la antesala de lo que sería la guerra más devastadora en la historia de la humanidad, y en cierto modo, fue la guerra que puso fin a todas las guerras. La posibilidad de una tercera guerra global, después de la primera y la segunda, se temió, y aún en nuestra realidad, durante décadas, particularmente durante la Guerra Fría, cuando las tensiones geopolíticas entre los estados-nación con armas nucleares de la Tierra estaban en su apogeo. Parte de la misión del agente Gary Civil era evitar que esas tensiones se convirtieran en una guerra a gran escala. Pues bien, los historiadores rastrearon las primeras fases de la guerra hasta el 2026, con facciones de ecoterroristas lanzando ataques responsables de hasta 37 millones de muertes. Además, es posible que otra causa fundamental de esta Tercera Guerra Mundial resida en la desestabilización política de varias naciones europeas, incluida Francia, que terminó dividiéndose entre los neotrotskistas y los gaullistas alrededor de 2024. Por increíble que pueda parecer, en los cómics crossover de Star Trek contra Transformers, más concretamente el volumen 2, cuando estalló la guerra, Optimus Prime ordenó a sus tropas que abandonaran la Tierra, y su lanzamiento fue presenciado por Zefram Cochrane y Lily Sloan. Los Decepticons, bajo el mando de Megatron, decidieron seguirle la pista a Prime y sus seguidores, aunque no es descabellado pensar que tanto Autobots como Decepticons aislados continuaran jugando un papel simbólico durante el conflicto. En el momento de la tribulación máxima, en la década de los 2050, había dos grandes bandos de naciones, compuestos por lo que Datas había referido como las Nuevas Naciones Unidas, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea, y por el otro lado estaba una curiosa alianza conocida como ICON, o la Coalición Este, teniendo como aliados ocasionales a los tecnócratas de Brasil y al Califato Islámico Unido, aunque estos dos últimos jugaron más bien un papel cuasi neutral. Los orígenes de la guerra se remontan a décadas atrás, pero para el año del 2051, cuando un dictador referenciado por Spock como Lee Kuan había emergido como general en la jerarquía militar de la Coalición Este, ayudando a derrocar al movimiento democrático emergente dentro del gobierno de este bloque político. En última instancia, tras una serie de jugarretas políticas y económicas, ICON logró consolidarse como una potencia que rivalizaría con el poder hegemónico de los Estados Unidos. Los eventos catalizadores finales de la Tercera Guerra Mundial fueron una serie de enfrentamientos entre las Nuevas Naciones Unidas y la ICON sobre los campos petroleros ubicados en la Antártida y Teclamacán. Unos meses antes de que se lanzaran las primeras salvas nucleares importantes, los disturbios estallaron en varias ciudades principales estadounidenses durante los días previos a la guerra, cuando la gente intentaba huir de los inminentes ataques. Precisamente, el 1 de mayo del 2053, la Coalición Este lanzó un primer ataque compuesto por misiles balísticos intercontinentales. Ataques con bombardeos y armas nucleares portátiles contra las principales ciudades de América del Norte y Europa. Para sorpresa de los líderes políticos de ICON, las Nuevas Naciones Unidas tomaron represalias de inmediato con sus propios lanzamientos nucleares, así como ataques con bombardeos satélites contra objetivos en Oriente Medio y Asia. Muchas naciones del Pacífico se pusieron del lado de la Coalición Este contra los Estados Unidos cuando finalmente estalla esta lucha. Se detonaron muchas armas nucleares que devastaron muchas ciudades importantes alrededor del globo, a Washington D.C., Londres, Moscú, Berlín, Nueva York, Boston, Dallas, la Ciudad de México, Río de Janeiro, Tel Aviv, Jerusalén, La Meca, Riyadh, Samarcanda, Karachi, Singapur y Nueva Delhi, solo por mencionar algunas.
Se descubrieron dispositivos nucleares sin detonar fallidos en ciudades como Denver, París, Madrid, Roma y Estambul. De los cientos de miles de misiles balísticos intercontinentales y bombarderos lanzados por Estados Unidos y las fuerzas militares, solo 1 de cada 5 logró despegar. Esto se debió a que no todos los misiles y no todas las armas portátiles habían logrado detonar debido a los constantes ataques cibernéticos mutuos y la ejecución de armas EMP que lograban neutralizar mucho de estos dispositivos. Cerca de Richmond, Indiana, varios aviones arrojaron bombas. Un grupo de personas se refugió en la iglesia presbiteriana de X Fork. Cuando la iglesia fue teletransportada a Terra Lys, el grupo inició la colonia New Eden y adoraba al Ángel Rojo, que en realidad era la viajera del tiempo conocida como la Dra. Gabrielle Burnham, como veríamos en la serie de Discovery. Las fuerzas militares convencionales de ambos lados se trasladaron rápidamente a una posición ofensiva contra sus respectivos enemigos. El 3 de mayo del 53, la primera, la octava y la 16ª flota, bajo el mando de las nuevas Naciones Unidas, llevaban tropas de primera línea a la bahía de Bengala, y el Icon lanza una invasión masiva del continente norteamericano, enviando tropas y aviones militares hacia el sur a través de Canadá. Los objetivos en Nueva Inglaterra, incluido Massachusetts, Minnesota, las montañas rocosas y el medio oeste, son duramente atacados por las fuerzas Icon, y las defensas militares estadounidenses a lo largo de la frontera con Canadá fallan por completo. Ciertas unidades militares fueron abandonadas en territorio enemigo durante la guerra, incluida una nueva brigada de Naciones Unidas bajo el mando del coronel Greene, en Chachimira a finales de mayo. Finalmente, el palacio de gobierno de la coalición este fue destruido por las fuerzas estadounidenses, matando al fundador de Icon, Lee Kuan. Las consecuencias de este conflicto obviamente son conocidas por muchos fanáticos de la franquicia. De ello surgió el llamado horror postnuclear, que siguió desestabilizando severamente la civilización global. Las organizaciones terroristas y los estados rebeldes a menudo detonaban armas nucleares de maleta a pequeña escala, mientras se libraban toxinas y armas biogénicas. Los soldados drogados a menudo eran sacrificados en las batallas convencionales sobre tierra, después de que fallaran gran parte de los sistemas informáticos del planeta. Numerosos conflictos a pequeña escala crearon caos en todo el mundo, mientras los señores de la guerra luchaban por los restos de la civilización. Como resultado de las detonaciones de los misiles balísticos intercontinentales, una enorme nube de polvo envolvió al planeta, lo que resultó en varios inviernos nucleares. Las naciones soberanas, incluido Estados Unidos, dejaron de existir de la forma que hoy conocemos. El país cayó en una barbarie, dividido en pequeñas naciones feudales, controladas por señores de la guerra en competencia. Entre ellos está, por supuesto, el despótico coronel Greene, sobre el noreste del Pacífico. Sin recursos federales a los que recurrir, la mayoría de los gobiernos locales no pudieron alimentar a su propia gente. El caos, la anarquía y el canibalismo reinaban durante generaciones, hasta bien entrado el siglo XXII. El último presidente de los Estados Unidos, el presidente Mendoza, sobrevivió a los últimos días del conflicto y a los primeros días del siglo XXII, pero tristemente, durante la mayor parte de su mandato, se encontraba al mando de muy poco. El asedio de Las Vegas fue una batalla importante en la guerra, con las fuerzas estadounidenses luchando contra las tropas Icon por el control de la ciudad. Las fuerzas de las tropas estadounidenses eventualmente resultarían victoriosas, derrocando ahí a lo que quedaba del Icon. Curiosamente, muy pocas ciudades, como Montreal, se lograron de los impactos nucleares durante las primeras rondas de intercambio de los misiles balísticos. Durante los primeros combates en París, durante la guerra, la Torre Eiffel sería destruida. Incluso en San Francisco sería destruida la Torre Coit, la cual sería reconstruida años más tarde en el siglo XXII. El estado de Arkansas sería devastado por armas nucleares. Incluso aún en el siglo XXIII, algunas partes de ese estado son completamente inhabitables. En el 2054, un año después del estallido de las hostilidades, el coronel Greene sorprendió al gobierno sobreviviente de los Estados Unidos al presentarse en Alaska, al frente de un enorme ejército al mando de la nueva ONU y de la Icon. El presidente Mendoza ordenó a Greene que se retirara, pero se negó. Greene se abre camino a través del continente, exterminando a los débiles e impuros y a aquellos que fueron afectados por la radiación, hasta que finalmente, se cree, falleció como consecuencia de un ataque orbital lanzado, por el que se cree fue Flint el Inmortal, un personaje muy longevo que haría su aparición más tarde en la serie original. La humanidad pasó eventualmente a una nueva página cuando algunas personas valientes comenzaron a darse cuenta que podían marcar la diferencia. Al principio de la guerra, los satélites de control del clima desarrollados por Flint el Inmortal comienzan a modificar la capa de ozono de la Tierra en un intento por regenerarla, además de elevar la temperatura planetaria, lo suficiente como para mitigar los efectos del invierno nuclear.
Algunos de ustedes se preguntarán cómo es posible que en el siglo XXIV los seres humanos fueran más longevos y más saludables. Pues bueno, después de la guerra se descubrieron las terapias de Ginoralin, que eran capaces de limpiar los restos de radiación y las mutaciones genéticas malignas causadas por la era atómica. Después de la guerra, Liam Dehaene, una especie de René Guénon moderno, redacta y crea la filosofía del neotrascendentalismo, fundada en respuesta a los horrores de la guerra, compartiendo cientos de puntos de vista de la filosofía vulcana, buscando reparar los dolores de lo que había causado el conflicto, devolviendo un poco de dignidad a la humanidad. La guerra culminó alrededor de 2053 cuando varios de los gobiernos de la Tierra se reunieron en San Francisco para declarar un alto al fuego, poniendo fin a la guerra. Al final, la mayoría de las naciones principales de los gobiernos del mundo se derrumbaron y la cifra oficial de muertos por el conflicto fueron más de 600 millones de personas. A pesar del final de las hostilidades reales, las secuelas de la guerra a las que se hace referencia como el horror postnuclear persistieron durante las décadas siguientes. El Estado de Derecho se rompió en muchos lugares y se abolieron los sistemas legales, y la sugerencia muy al estilo de Shakespeare de matar a todos los abogados de Enrique VI se tomó literalmente en algunos lugares. Asia quedó particularmente devastada por este hecho. Estas fueron las razones por las que se consideró que varios humanos aptos y dispuestos abandonaran el planeta. La Valiant fue uno de esos intentos, que ya se habían anticipado a la condición de degeneración que sufriría el mundo tras la guerra. Gran parte de la economía de los Estados Unidos se arruinó, con la población reducida a niveles de vida inferiores a los de las víctimas de la Gran Depresión un siglo antes. Tan grandes fueron los horrores que el genio humano Zefran Cochrane se hizo implantar un chip inhibidor del dolor para hacer frente al mundo que lo rodeaba. No obstante, su proyecto del Phoenix sería aquello que llevaría a otros grandes vuelos, lo que más tarde terminaría consolidando la fundación de la Federación. Como bien el capitán Jonathan Archer y su amiga íntima, la capitana Erika Hernández, mencionarían que las películas épicas con temática de la Tercera Guerra Mundial serían bastante comunes en el siglo XXII. Existen algunas referencias curiosas acerca del conflicto de la Tercera Guerra Mundial en el mundo de Star Trek. Por ejemplo, Jake Sisko, el hijo del capitán Benjamin Sisko, al envejecer, menciona que no puede recordar si el bombardeo de Dresde fue durante la Segunda o Tercera Guerra Mundial. En la novela Crossover, cuando el USS Enterprise cruzó a la realidad de George Taylor, Spock sospechó que el estado preindustrial de esta Tierra, incluso en el año 3978, era el resultado de que el planeta nunca se recuperó de esta Tercera Guerra Mundial. Los vulcanos tuvieron mucho que ver con la salvación de la humanidad, pero lo cierto es que, a menos que tengamos la improbable fortuna de que una especie alienígena en nuestra realidad tenga el altruismo entre comillas de ayudarnos, nosotros no tenemos más opción que aguardar y rezar para que algo tan inenarrable como lo que ocurrió durante los eventos de la Tercera Guerra Mundial en el mundo de Star Trek no llegue a materializarse. Así tal vez quienes nos secunden puedan tener una oportunidad no solo de reflexionar y hacer un acto de introspección sobre lo frágil que es nuestro balance del terror, sino de vivir.